Bueno, Fiamma, te quería hacer la más cantada, la más, digamos, si se quiere, la que se pueda anticipar con mayor facilidad es, ¿cuánta sorpresa te generó el resultado del domingo de las elecciones? El domingo pasado. La verdad me sorprendió muchísimo. Tengo que decir que en ese sentido en mis predicciones fallé bastante porque no esperaba ni de casualidad ese resultado de parte de Javier Milei. La verdad pensé que iba a ser una tercer fuerza, obvio, pero jamás que iba a ser el ganador en esta primera instancia. Así que bueno, obviamente tiene sentido que haya ganado, sí, pero quizás, no sé, creí que la gente en este contexto inestable buscaba un poco más de estabilidad y que esa estabilidad quizás podía llegar a estar, no sé si garantizada, pero podía ser un poco más segura de parte de partidos que tuvieran mayor trayectoria, por ejemplo. Entonces, no es algo que yo hubiese pensado posible. Eh, la gente habló en las urnas y básicamente dijo, eh, no estoy de acuerdo con los partidos tradicionales y estoy buscando una respuesta diferente a lo que estos últimos años me estuvieron dando. Eh, Así que, bueno, nada, obviamente ganó el candidato outsider, es algo que ya habíamos visto en otros países, como fue en el caso de Bolsonaro y Trump. Y bueno, veremos qué sucede en las próximas elecciones. Obviamente el resultado y el hecho de que haya una segunda vuelta también eh, generó, está generando estos días no solo inestabilidad económica, sino inestabilidad en lo social también, algo que por el momento no venía pasando, ¿no? Porque hasta el momento, si bien había manifestaciones, cortes, piquetes, acciones de movimientos sociales, era por grupos organizados que no era eso un primer contacto con la política, o sea, que ellos ya tenían una trayectoria previa y es algo que dentro de todo era una constante y habían como momentos de negociación, de acuerdo, de pactos. Eh, con las instituciones. En este caso, bueno, lo que estuvimos viendo en los últimos días con los saqueos y demás, es que no, o sea, primero el resultado de mi ley, ¿no? Las instituciones no funcionan, las instituciones no me representan, quiero ver algo diferente, quiero un cambio, ese cambio me lo promete esta fuerza que, sea lo que sea, es una novedad y es algo distinto a lo que los años previos me vienen presentando. Em, y no sé si la gente evaluó las propuestas de Milei en sí. Yo creo que votaron más y reactivo a esta bronca con la política. Obviamente Milei sí tiene su grupo de votantes fieles que conocen la propuesta en profundidad y demás, pero yo creo que también había un electorado indeciso que terminó optando por él eh, en oposición a los otros, ¿no? No tipo te elijo a vos porque me gustás vos en sí, sino porque los demás no me representan para nada y vos me estás proponiendo, no sé qué opinas. Sí, yo lo que quería decirte era que una cuestión extraña o particular de Milei es que es la primera vez que desde las propias instituciones surge alguien que las cuestiona. Por lo general, las instituciones son cuestionadas desde la ruptura, los golpes de Estado. Nunca había pasado que la democracia, no sé si se suicida la palabra, pero sí se autocuestiona a sí misma, como con Milei. Eso es lo novedoso, pareciera, ¿no? En este país, o sea, no es la primera vez que sucede en el mundo, es la primera vez que sucede en este país. En cuanto a candidatos presidenciales, porque en realidad ya había sucedido también en el 2001, en esa época que había
querido el que se vayan todos, pero se dieron cuenta que cuando votaban en blanco seguían votando a alguien, o cuando anulaban votos, igualmente había alguien que ganaba esa elección. No es que no habían más elecciones porque ya no votaban a los partidos tradicionales. En este caso, ese voto nulo está representado por una persona que es Javier Milei, que igualmente él, en cuanto a campaña, no es que se le pueda atribuir al éxito a la campaña que realizó este año. Yo creo que él se viene posicionando primero en los medios, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Hace unos años que él entraba como este personaje casi cómico, ¿no? Pero a la vez desde un rol casi docente con la población, que él es muy bueno explicando cuestiones básicas de economía que quizás para algunos son más complejos, y él baja el lenguaje técnico a algo más accesible, digamos. Entonces, bueno, él ya viene hace varios años posicionándose, y bueno, en ese sentido, su campaña no fue de un año de preparación, sino de varios. Y bueno, veremos cómo también, cuál es la respuesta del Estado, del gobierno actual, para con los saqueos, por ejemplo, ¿no? Eh, Pero Esto también favorece de nuevo a Milei. Sí, una, decime. una cuestión que previa, si se quiere, sobre Javier Milei es, si se quiere, que desde la más rayana antipolítica, él logra o sea, logra construye un liderazgo en muy poco tiempo, porque en 2 o 3 años configura un partido que saca 30 puntos a nivel nacional. Más allá que el partido en las provincias saque pocos votos, el tipo logra ser conocido en todas las partes del país, digamos. Es como ha manejado la verba o la oratoria de una manera excepcional para mi gusto. Sí, sí, en eso coincido con vos. Obviamente a él lo que le falta es estructura, y quizás también la trayectoria previa que sí tienen los otros partidos, y por lo cual tienen, digamos, ahí un plus, algo a favor. Pero yo creo que estos incidentes de estos 2 últimos días van a favorecerlo a Milei, y también la van a favorecer a Patricia Bullrich por su discurso de apoyo a las fuerzas de seguridad, ¿no? Y a la contención de la violencia, al establecimiento del así llamado orden. eh, en ese sentido, esos tanto Juntos por el Cambio como La Libertad Avanza van a estar eh, favorecidos por esta situación, pienso yo. Pero a la vez también, de cara al futuro, el que sea que asuma va a tener una bomba en la mano, ¿no? Porque yo realmente pienso qué ganas de ser presidentes en este contexto, ¿no? Que no es nada fácil de dirigir, y que sin dudas va a presentar un montón de obstáculos desde el día. Sí, sin duda. La cuestión es que hay que ver, no tanto en el caso de Patricia, pero en el caso de Milei, cómo se constituye el liderazgo una vez que, o sea, si llega a ser presidente, Milei, Dios mediante, eh, cómo se gobierna con 8 senadores y menos de 40 diputados. Digo, sería también una experiencia sui generis. No sé qué opinarás de eso. Obviamente va a ser necesario el diálogo eh, si se quiere gobernar y si se quiere lograr algo, que ya sabemos de antemano que con el kirchnerismo puro y duro no se va a poder lograr muy fácilmente, porque no creo tampoco que Milei lo quiera hacer. Sí, con Juntos por el Cambio, que más de una vez le tiró algún centro a Milei para que se presenten como Fuerzas Unidas, o que luego de las elecciones trabajen en conjunto. Em, pero bueno, tampoco tenemos asegurado que Milei llegue a ser el próximo
presidente, ¿no? El ganador de las elecciones. Eso indicaría la primera vuelta, pero veremos, yo creo que lo que pase en estos últimos días va a ser muy determinante en cuanto al resultado electoral. En el caso, cuando se habla del kirchnerismo, ¿vos pensás que hay como la elección es fruto de un derrotero del gobierno o hay algo más profundo detrás? O sea, ¿hay cierto agotamiento del peronismo en el mundo posmoderno o es que el kirchnerismo tiene un derrotero muy marcado? O sea, si bien yo no creo que el peronismo está agotado, El digo que por ahí peronismo, ciertos estilos por ahí han caducado, ¿no? no, yo creo que el peronismo sigue siendo una fuerza que está muy presente en la cultura popular y nacional argentina. Sigo creyendo que el peronismo eh, es símbolo es parte de la identidad de gran parte de la población, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el, digamos, varios sectores del peronismo no estuvieron de acuerdo en principio con la elección de Alberto Fernández como presidente en la anterior elección, y tampoco quedaron conformes con este último gobierno, que confiesan ellos mismos que no fue muy próspero y en cuanto a la gestión de la pandemia, políticas económicas eh, y demás. Y además también que hay un mercado, bueno, hay un vacío de poder en este momento eh, en cuanto al presidente, que también fue reemplazado por el rol de Massa. Y también hay un silencio de Cristina Fernández, que es a quien eh, gran parte de ese sector apoya, pero que sin embargo no está dando muchas señales y eso a la vez, según como entiendo yo, eh, eh, digamos, pierda un poco, ¿no? O sea, despiste un poco a sus votantes fieles de hacia dónde ir y, nada, eso es esa es mi opinión, ¿no? Siempre que hay elecciones hay accountability y, o sea, hay rendición de cuentas respecto a la gestión. Em, y claramente estas elecciones les dieron la negativa. Eh, eh, Así que creo que el descontento es general igualmente. O sea, respecto a este gobierno, también el gobierno de Mauricio Macri fue muy criticado por gran parte de los votantes de Juntos por el Cambio, por eso ellos mismos también optaron en algunos casos por Milei. Y por eso también triunfó una fuerza como la de Milei, que propone algo distinto y que castiga a los anteriores gobiernos. En el caso, cuando nombrabas a Sergio Tomás Massa, digo, ¿es para vos el símbolo de la derrota, si se quiere, ideológica o intelectual de este gobierno? Porque termina siendo un liberal inclusive en sus fórmulas económicas. Digamos, como que este gobierno no ha terminado de encontrar, digamos, una ideología clara, una dirección clara, porque fue un gobierno muy contradictorio y con muchas peleas facciosas. Digamos, ¿cómo, la pregunta va dividida en dos? ¿Qué valoración tenés o qué opinás del gobierno de Alberto Fernández? ¿Y qué rol ocupa, cómo es que Massa termine siendo candidato a presidente bendecido por Cristina, inclusive? Yo creo que Alberto decepcionó. eh, También lo que podemos ver, incluso en su aspecto físico, es que está cansado y que a él tampoco le encantó ejercer el rol, que además compartió con Cristina Kirchner y con quien él también tuvo diferencias, ¿no? Que un poco le trabaron también la gobernabilidad o se la llevaron en direcciones en las que él no siempre quería o tenía que consensuar como siempre. Este, y respecto a Massa, pienso que optaron por un candidato
no polémico, en el sentido de que es muy esperable dentro de todo lo que él pueda llegar a hacer. Eh, lo optaron a él como, yo creo que yo lo veo a él como una especie de árbitro, ¿no? Como de moderador. Él ocupa un poco ese rol de, en este caso, me parece que de arbitrar entre los distintos sectores del kirchnerismo, del peronismo y de sus votantes, y que además es capaz de acordar con personas con las cuales otros candidatos del Frente de Todos no quisieran acordar, ¿no? Y no quisieran dialogar, pero que sin embargo es necesario que lo hagan. Así que en ese sentido me parece que Massa es un buen candidato para en este caso. Em, Sin embargo, sus políticas económicas no han sido demasiado aplaudidas y tenemos altos índices de inflación que no se están logrando contener. Eh, Hubo también una devaluación importante. Eh, Así que, bueno, eh, no creo que en las próximas elecciones le vaya demasiado bien. Pero de vuelta, todo puede sorprendernos igual que lo hicieron las elecciones pasadas. En el caso Así que de bueno, Cristina, ¿qué sí. pensás? ¿Qué rol puede jugar Cristina a partir de ahora que ha quedado como en una especie de limbo desde el domingo? Es que como vos dijiste, está en un limbo. Entonces, la verdad que para mí no hay una claridad de lo que ella puede hacer. Estoy expectante respecto a eso, porque su silencio es lo que más da que hablar en este momento. Creo que ella sigue teniendo un rol como líder, es una persona sumamente inteligente, y que sigue teniendo mucho apoyo. Em, Así que lo que ella pueda hacer o no hacer, digo, porque en este caso está actuando por omisión, eh, puede dar un giro en las urnas también. Así que, bueno, estamos en un contexto de mucha incertidumbre, tanto política como económica, y esto trae complicaciones. La inestabilidad política contribuye a la inestabilidad económica, a mi parecer. Se retroalimentan ambas, y tanto, bueno, yo creo que para las empresas también está siendo muy difícil operar en este contexto, ¿no? En la inestabilidad de los mercados, en la inestabilidad del tipo de cambio. Hay empresas que eh, dieron vacaciones adelantadas a sus empleados por falta de insumos, entonces cierran las plantas temporalmente hasta que todo se estabilice. Eh, este tiempo, la espera es eterna, ¿no? La espera por las próximas elecciones se hace eterna, para la economía y para las empresas que tienen que resistir hasta que eso llegue, que igualmente el resultado de las próximas elecciones no garantiza estabilidad económica, pero al menos ya da una especie ya da el resultado final, y eso eh, puede estabilizar un poco más la situación, porque ya se puede predecir de una forma más clara qué es lo que el ganador pueda llegar a hacer, y en base a eso, tanto las empresas como distintos organismos pueden tomar también decisiones respecto a su futuro. Eh, Así Una que bueno, cuestión sobre eso es, también hay que ver qué modelo económico triunfa a partir del 10 de diciembre, porque inclusive la dolarización o no dolarización produciría un cambio fenomenal en la República Argentina. Digo, eso sería un fenómeno interesante para ver cómo se dilucida en estas elecciones, porque sería un cambio muy importante. Te quería preguntar qué opinabas de eso que se está hablando ahora casi día de por medio en los medios de comunicación. es difícil dolarizar sin dólares, ¿no? Y con las reservas como las tenemos.
Yo creo que dolarizar no es la solución, tampoco va a generar algo de otro planeta como muchos creen que es, ¿no? Creo que muchos lo ven como una super salvación y no es tan así, no es tan de rosas todo. Eh, pero sí, lamentablemente a nosotros ambos nos tocó vivir en este momento histórico que va a ser complicado, o sea, ya lo estamos viendo estos días. No va a ser simple atravesar, estamos ante una verdadera crisis económica y yo creo que igualmente quienes más lo van a sufrir son las clases más bajas que lógicamente nadie con un sueldo, o sea, con un sueldo normal que no se ajusta a los niveles de inflación que estamos viviendo, puede sobrevivir y nadie lo hace con un solo trabajo, o sea, eh, diría que todos tienen más de uno y por este motivo, ¿no? Porque realmente no alcanza. También en cuanto a las a generaciones como la nuestra, también es difícil el optimismo, ¿no? Respecto al futuro eh, en cuanto a capacidad, a posibilidades de crecimiento personal económico. eh, pero, sin embargo, yo también hablaba con otras personas que decían, ay, no, mirá qué terrible lo que está sucediendo en estos días. Yo digo, bueno, está bien, los saqueos son algo tremendo, no voy a decir que no, pero no somos el único país. Digo, muchos dicen, ay, me encantaría estar en Europa en este momento. Y yo digo, bueno, en Francia hubieron, o sea, incendiaron edificios. Entonces, no es que Argentina es el el único lugar con una situación problemática a nivel mundial. Eh, Igual una Así cosa que que bueno, genera un así cierto estamos. estupor, una cosa que genera un cierto estupor, a mí me genera cierto rechazo, es la idea o la posibilidad de que haya una balcanización, porque de alguna manera si se permite la libre venta de armas, cosa que la dijo Milei, digo, eso rompería lazos sociales, digamos, digo, se ve en América Latina y en especial en Argentina como que hay una violencia reprimida, como que hay una mayor violencia en la calle y que parece que puede explotar en cualquier momento, en caso de ganar una derecha tan recalcitrante. Em, sí, el tema de la legalización de la aportación de armas no creo que sea algo que se apruebe fácilmente, porque para lograrlo tendrían que tener un consenso que no creo que se logre con una medida de ese tipo. Digo, sobre todo porque no hay muchos casos de éxito viendo, por ejemplo, a nuestro vecino no tan lejano, Estados Unidos. Y respecto a la represión, un poco es lo que yo pienso respecto a estos días, ¿no? Que la gente ante la violencia en la calle pide que haya represión. El tema es qué niveles de represión va a haber y a qué nos pueden llevar. Así que bueno, va a ser, ya te digo, en cuanto a la aportación de armas, no creo que se apruebe. En cuanto a la represión, sí es algo que coincido, me preocupa. Pero me preocupan tanto la represión como la violencia que puede haber en la calle y con la cual los ciudadanos van a tener que convivir y los dueños de negocios y demás. Entonces, esa violencia tiene que ser contenida de algún modo. El tema es también cómo la van a contener. Sí, pareciera que las clases dominantes lo que están pidiendo ahora, se ve a través de los medios de comunicación, están operando contra Milei y están posicionando más a Bullrich, pareciera porque tienen miedo de que haya problemas, ¿no? Es como que por ahí el empresariado argentino empieza, digamos, vuelve con la cola entre las patas, ¿Cómo me podrías repetir? que digo que las clases dominantes, los millonarios, digamos, parece que al ver que la cosa se puede ir de las manos, si gana la derecha,
empiezan a replantearse algunas cosas. Los medios de comunicación venían con Milei bastante bien, hasta que después del Lula le empezaron a pegar ferozmente desde La Nación Más, inclusive. Digo, como inclusive los medios de comunicación acusan recibo, digo, como se dan cuenta que algo pasa. Sí, igualmente, eh, yo creo que los están así llamados por vos y otros como millonarios y clases dominantes, digamos, si ellos tienen empresas acá, lo que quieren es lo que quiere el resto de la gente, o sea, que haya estabilidad. Ellos para obviamente tener un retorno de inversión asegurada respecto a lo que ellos invierten en el país y que nos conviene que sigan invirtiendo porque eso contribuye también al desarrollo económico, a la posibilidad de empleo. em, y respecto a los medios, bueno, depende de quién lo diga, ¿no? Y los motivos por los cuales apoyan más a un candidato o a otro no es tan difícil de predecirlo, digo. Y también quién o sea, podemos decir que es por pauta, ok, pero esa pauta no tiene que venir necesariamente de empresarios, digo, esa pauta puede venir de parte de la oposición, y si es de la oposición, ¿de quién es? Digo, ¿esa pauta la hace Bullrich o esa pauta la hace el Frente de Todos? Así que es algo difícil de medir el por qué de repente le quitan el apoyo a Milei. Yo creo que a él le dieron un lugar en un principio hace unos años y que a ellos mismos les sorprendió que pudiera transformarse en político, ¿no? Porque al principio era un personaje que generaba rating, que después se empezó a pelear con gente de izquierda, que iba como un profesor y de la nada fue tipo el ganador de las últimas preelecciones, así que nada, vamos a ver hacia dónde dirigen sus apoyos. eh, y también depende de la honestidad de cada periodista y de cada programa respecto a lo que opinen. Tengo las últimas dos preguntas. La penúltima sería, ¿vos lo ves con ligazón con Bolsonaro y con Trump a Milei o es otra cosa, como dicen algunos? Porque eh, eh, él es medio anarquista de mercado, como que se lo puede poner en una misma bolsa para vos que a Trump y a Bolsonaro, a Milei. Tanto Bolsonaro como Trump son distintos de Milei y son distintos entre sí. Em, Trump se presentó como el empresario exitoso y prometió llevar ese éxito personal hacia los demás. Em, y y no tenía el mismo discurso antipolítica que sí tiene Milei, por ejemplo. Trump tampoco tenía un discurso anarcocapitalista, sí capitalista, pero no anarquista. Y Bolsonaro estaba más apoyado en el rol de las fuerzas de seguridad. Recordemos que Brasil tiene un índice de violencia superior al de Argentina también, entonces, en ese sentido, y además tiene mayor vínculo con las fuerzas, algo que Milei no tiene, no al nivel de Bolsonaro. Eh, Así que son personajes distintos. El fenómeno por el cual surgen es el mismo. El fenómeno por el cual les va bien, ¿no? Es el descontento con la política. Eh, eh, Así que hay similitudes porque los tres son outsiders, em, pero en la carácter, y también, bueno, el liderazgo, el tipo de liderazgo carismático también es el mismo, pero después en cuanto a sus características personales y su discurso, tiene algunas diferencias. Ya te digo, el fenómeno es el mismo, pero no, si vamos a lo concreto y particular, eh, eh, no son lo mismo. Bueno, Así ahí te hago que bueno, la, la, sí, la- decime. la última pregunta y ya no te molesto más. ¿La rebeldía vos pensás que se volvió de derecha? Y ahí terminamos. Es decir, contesta eso y terminamos.
La rebeldía contra las instituciones, decís. Claro. Em, sí, puede ser, es una rebeldía diferente, ¿no? Em, la rebeldía de izquierda es una rebeldía que se apoya mucho más en el partido y que tiene una forma de colectivismo más. En cambio, en el caso de la derecha, son más, de vuelta a la derecha, o sea, el liberalismo, se trata de individualismo. Entonces, las formas como conjunto son diferentes porque en uno se entienden como compañeros, colegas, y en el caso de la derecha, son individuos que comparten un mismo fin. ¿Me entendés? Esa es una diferencia. Sigue habiendo rebeldía de izquierda. Quizás en el caso de Argentina no es la misma, ¿no? Porque en el caso de Argentina está más anclada a los movimientos sociales. Digo, el partido de izquierda acá no tiene buena cantidad de votos comparado a otros países donde el discurso es distinto, es más antiimperialista, eh, entonces hay como un motivo cultural, social que también los une, en, en oposición a Estados Unidos, en oposición a las grandes empresas, a los monopolios o a los oligopolios. Entonces, en el caso de Argentina, sí, podría decirse que la rebeldía se volvió derecha, la rebeldía contra las instituciones, pero no es la misma, o sea, no es lo mismo rebeldía de izquierda que rebeldía de derecha, y la rebeldía de izquierda sigue existiendo, pero no está presente en el mismo modo en Argentina que en otros países de. Así que espero haber respondido. Dale, ahí eh, dejo de grabar.